las películas. O, en este caso, las películas basados en videojuegos. Hoy en día han dado mucho de qué hablar este tipo de cintas, siendo junto a las cintas de Kaijus como el Monsterverse, son uno de los fenómenos más sonados del momento. Pero lo que mucha gente no sabe es que este tipo de películas en el pasado, era sinónimo de mala calidad, por lo mal hechas que eran y que se alejaban mucho del concepto original de los juegos, tal es el caso de la película Live Action de Street Fighter, y la película de Super Mario Bros., en especial este último, que tuvo una recepción tan mala que Nintendo fue obligado a negarle todos los derechos de sus IPs a cualquier casa productora cinematográfica de lo mala que era. Porque ya me dirán ustedes si esta cosa se parece a un Goomba. Porque yo no noto la diferencia. Y es que hacerle eso a Mario Bros es digna de una declaración de guerra, ya que no solo estamos hablando de la mismísima cara de Nintendo, sino que el de toda una industria que el mismo plomero salvó una vez, así que está totalmente justificado que quieran ocultar esta película 1000 metros bajo tierra, se lo merece. Pero afortunadamente todo eso cambió para esta década, dado al estreno de la nueva película animada de Super Mario Bros., levantó todas las expectativas del público, ya sean fans o el público casual, la cinta tuvo una recaudación total de 1.361 millones de dólares a nivel mundial, y creo que estamos en una de las mayores redenciones del anime, ya que esto es digno de reconocerse, porque dado a la llegada de la pandemia muchas de las películas blockbusters fueron fuertemente afectadas en la taquilla del cine, pero como poco a poco fue bajando el cobicho, la taquilla fue mejorando lentamente, primero con el live action de Detective Pikachu, que pese a las críticas mixtas, la cinta tuvo una recaudación de 433 millones de dólares, el cual tiempo después le siguió Sonic con su live action, contando con una recaudación de 319 millones de dólares, lo que fue mejorando todavía más con su secuela, el cual recaudó un total de 405 millones de dólares. Todo esto hace muy favorable el futuro hacia este género de películas, pero todo esto es gracias a que todos tienen en común el hecho de que son las mismas caras de sus empresas, así que por más que queramos una película de cierta franquicia de culto, muchas de las veces a Hollywood no les va a interesar hacerlas, pero debido al éxito de la película FNAF siendo un juego completamente independiente, esto puede cambiar mucho el panorama y nos deja las puertas abiertas para una infinidad de posibilidades. Bueno, salvo algunas excepciones. Bien, con esta introducción espero que haya quedado claro el contexto. Bueno, sin más rodeos, volvamos al tema que nos interesa, con yo, su amigo Evil. Así que empecemos. A estas alturas, ¿quién no ha oído o jugado alguno de sus juegos? Crash Bandicoot. Una de las franquicias de videojuegos más queridos de todos los tiempos, y el que diga que es tan solo un juego de plataforma más, déjenme decirles que eso es una falacia. En un punto del año de 1996, en las afueras de las oficinas de Nintendo se dio a conocer un marsupial algo amorfo con una bocina, se dirigió al fontanero rojo bigotón con una simple frase. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real-time 3D. Desde ese momento, estamos todos de acuerdo que la era de la PlayStation 1 es su época dorada, después pasando a su era de bronce de la PlayStation 2, donde todos los juegos ya no eran ni las sombras de lo que fueron sus primeras entregas, siendo el Twinsanity el peor fracaso del marsupial desde ese entonces. Luego pasando de estar totalmente ausente en la séptima generación de consolas, siendo con certeza su era más oscura hasta el momento, pero por suerte con los remasters y con la tan esperada cuarta entrega de la saga principal, Crash gozó de una popularidad inmensa por esos años, hasta Muralla y Botarga y todo le dieron al Crashito, siendo para mí esta la era post-revival por excelencia. Por eso aquí la pregunta. ¿Acaso podría haber una película de Crash? Lo averiguaremos entonces.
Dado el auge de las películas basados en videojuegos famosos, no era tan descabellado el pensar que Crash podría tener su propia adaptación, pero, pese a toda la buena recepción de los juegos, lastimosamente, no ha habido ninguna noticia hablando de una posible película o siquiera un rumor de la casa animadora que desarrollara la cinta, y los fanáticos hemos estado siempre fantaseando con la idea de ver a Crash Bandicoot en un largometraje en la gran pantalla desde incluso ya hace varios años atrás. Primero que nada, veamos cómo son las movidas para que un videojuego pase a la adaptación a cine. Generalmente hay dos rutas. Alguien del lado cinematográfico piensa que una determinada propiedad del juego sería una gran película y luego paga algunas tarifas de licencia y consigue financiación y trabajos a través de cualquier contrato que sea necesario y consigue hacer una película. Alguien del lado del juego tiene un juego que quiere convertir en una película. Luego tienen que encontrar dinero, a menos que lo tengan, y una productora para hacerlo. Supongo que un tercero, es decir, la gente de finanzas, podría haber hecho la investigación. Es básicamente una mezcla. Necesitan encontrar y licenciar la propiedad del juego y luego encontrar un estudio de producción y pagar por la película, y contratar actores, conseguir un guión, y etcétera etcétera. Así como lo oyeron, la idea de adaptar X juego puede depender de cualquiera de ambas compañías, solo si se ponen de acuerdo si la franquicia de videojuegos es mínimamente rentable, y claro, no olvidemos el factor más importante, de tener una cantidad necesaria de dinero para llevar a cabo el financiamiento de la cinta en su totalidad. Ya que hablamos del concepto básico de la producción, ahora pasemos a hablar de Crash, y qué es lo que pueden contar en una historia de 100 minutos. Muy atentos en esta parte. Describir a Crash es algo sumamente fácil. O sea, solo puedes decir, oh, mira mamá, es el Kralos el topo que gira. Pero más allá de ser una simple caricatura con cierto sentido de la justicia y algo torpe, el hecho es que en cada juego que sale, su personalidad cambiará dependiendo qué estudio lo dirija, como por ejemplo, el Crash de Vicarious Vision, quien tiene una personalidad bastante simpática y hasta cierto punto lo puedes encontrar algo tierno, una característica que mantuvo desde su primera trilogía, solo que fue en Nitro Kart donde resaltó más esta característica del pequeño marsupial. Ahora veo por qué la gente usa bastante sus renders. ¿Acaso este podría tratar de Crash definitivo? No sé, gustos para cada persona. O a veces lo hacen alguien totalmente mudo, al mismo tiempo volviéndolo un completo imbécil como en Twinsanity, o ya sea de paso, como si se tratara de un capítulo de Los Simpsons sobre Bart, donde lo convierten en el saco de boxeo del pueblo, algo que siempre ha disgustado a la mayoría de los fans cuando tratan mal a un personaje sin justificación. Esto pasa muy a menudo en Crash 4, pero juntando todos estos ejemplos, solo refuerza el argumento de que la gracia de Crash sea el hecho que no hable, comunicándose únicamente con sus expresiones en onomatopeyas en momentos muy situacionales, porque, para la época él era un fenómeno, una anomalía que rompía con todos los esquemas ya sea del 3D o el protagonista en los videojuegos. Por eso a tanta gente le guste el que Crash no hable, ya que en las ocasiones que lo hace, suelen salir resultados muy extraños como en el caso de Skylanders Academy. Ojo, no confundir con el juego, que ese Crash sí es muy chévere, donde aquí suele hablar de una forma un tanto peculiar. Extreme goodbye! Extreme second wormhole! Extreme save! Extreme panic! Bueno, cualquier cosa es más preferible que ese tráiler del Crash Bandicoot 2, menuda madre insufrible. Pero de todos estos referentes, quisiera hablar de uno en particular. Willy the Wombat. Ya muchos lo conocerán por las curiosidades, icebergs, referencias y etcétera, el cual es un prototipo del mismo Crash, pero que no salió en el juego final más allá de los artworks y de los bocetos. Lo que básicamente, vendría siendo el Steamboat Willie de Crash Bandicoot, que son el mismo personaje esencialmente, pero con ideas y conceptos diferentes. O sea, me explico, este personaje al principio se tenía pensado de que tenía la capacidad de poder hablar, haciendo varias referencias a películas, series, o ya sean tendencias a la cultura pop de la época, como el mayor ejemplo siendo la icónica frase del famoso Arnold Schwarzenegger de Terminator 2, donde en la misma descripción de Willy refuerza más ese concepto original, el cual dice lo siguiente. En un momento puede ser Rambo, o Fred Astaire, o John Wayne, o Winston Churchill o Pedro Picapiedra al siguiente. Sin embargo, que al principio parezcan aleatorias, las citas de Willy son siempre extrañamente apropiadas. Bueno, en realidad su descripción es más largo de lo normal, pero con esto basta para que entiendan la idea. Si quieren leer todo completo, solo busque el blog de Andy Gavin, uno de los creadores de Crash Bandicoot, quien explica todo a detalle.
Pero ok, esto implicaría varios cambios de humor en el marsupial, como ser alocado y muy impotente, pero conservando ese optimismo que siempre lo ha caracterizado. Suena similar, ¿no? Pero como dije, este iría soltando muchas frases de varias cintas famosas en momentos claves, lo cual no es nada raro que mencionen una que otra película, si tomamos en cuenta de que Cortex es literalmente el Dr. Frankenstein. Pero la cuestión es que Universal dijo ¡No! ya que al parecer lo encontraban algo molesto de que constantemente hablara, así que lo dejaron como está en la actualidad, lo cual fue una excelente decisión para la mayoría, pero siempre caberá esa duda de cómo hubiese sido si Willy the Wombat saliese en vez de Crash, aunque con los ejemplos que ya di, creo yo que muchos estarán de acuerdo que es mejor el que no hable. Pero no sé, en este caso estamos hablando de cómo incorporar a un personaje animado en una película de 1:40, porque ese concepto de Willy no sería tan mala idea abarcarlo en un largometraje, ojo, siempre y cuando la premisa sea buena, y también depende del tono para así tener una buena ejecución de este personaje. Por eso pienso yo, que esa personalidad de Crash hablando no parece una mala idea, simplemente no ha sido lo suficientemente explorado y bien ejecutado hasta la actualidad, y siempre y cuando no sea un total random como este men. Solo hable de Crash, porque creo que Cortex, Tauna y entre otras están bien como están, ya que es un hecho que adaptar a los protagonistas de un videojuego en una película siempre será tarea difícil, pero mejor pasemos al siguiente punto que también es importante, la historia. En este aspecto no tengo tantas complicaciones, ya que no importa mucho qué es lo que quieran contar, simplemente que esté bien hecha y bien escrita. Claro, no les estoy pidiendo una obra maestra como Matrix o Un gato con botas 2, simplemente que sea entretenida, y que tengan en claro a qué público dirigirse, porque vamos, no es tan difícil, tienen todo por donde escoger. Si quieren pueden hacer una saga perfectamente compuesta de la trilogía original, lo que es lo más seguro, pero debo admitir que me parecería algo repetitivo, las mismas tres historias contadas pero en diferentes formatos, pero con la mayor desventaja de que al ser lanzadas en cines, no podrán abarcar todo en menos de 2 horas, por lo tanto no muchos quedarán satisfechos a menos que sea demasiado claro y lo suficientemente entretenida para que enganche al espectador, porque obviamente no van a adaptar a detalle todos los niveles de cada juego. Por eso, ¿qué tal si solo agarrasen solo elementos claves como las islas, el Cortex Vortex, los personajes y con todo eso construir una historia nueva y refrescante para el público, como por ejemplo uno donde Cortex, en vez de querer eliminar a Crash, busque el recuperar a Crash a toda costa para inventar su error, como una metáfora de intentar arreglar una mala decisión del pasado o intentar arreglar una cicatriz que lo marcó de forma emocional de por vida, y que eso conecte de alguna forma con el protagonista para dar una especie de mensaje, o una en donde muestren cómo los mutantes creados por Cortex son una especie de alegoría de las idealizaciones que ofrece el sistema, y que un Crash intente acabar con esas malas mañas inconscientemente, para un mundo mejor, que en este caso sería las islas. Y eso, gente, eso es básicamente profundizar una historia. Mientras más te lo cuestionas, más ideas se te vienen a la cabeza. Con respecto a la dirección, dependerá mucho del director que lo dirija, habrá unos cuantos cambios, mientras no sean desastrosos como los de la películas esas que no quiero mencionar. La verdad es que nunca fue malo el cambiar algunas cosas del material original, porque puede pasar como en Uncharted la película, que las escenas claves del material original están tan bien hechas y bien escritas, que en la adaptación en el cine nunca pudieron igualar esa magia que causó en un principio, sin llegar a la exageración de que se ven algo insípidas. Por eso importa mucho la dirección en una película. En simples palabras, tienen que tomarse un buen tiempo para pulir esas historias y ya. Eso es todo lo que puedo decir acerca de la historia para... Y ahora, ¿qué prestigioso estudio de animación es más posible que se encargara de hacer la película de Crash Bandicoot de las tantas que hay? Y acá tengo mi lista 100% real, no fake, de qué estudio es el que mejor manejará al marsupial. Así que tal si empezamos con... Ya me acordé, Disney lo mato. F, chicos. ¡Vende mis acciones de la Warner! ¡Alguien me dijo que Bugs Bunny no sale de esta! Ay, Warner. Uno de los estudios con un buen catálogo de películas, pero al que menos confianza le veo, porque a pesar de ofrecernos joyas como la película de Lego y El Gigante de Hierro, o la película del
Como que Warner siempre tiene esa obsesión de tomar siempre las decisiones más pendejas posibles en cuanto a películas animadas se tratan, no entiendo cómo suelen apostarles más a esas películas mediocres y sin alma, como esa peli de Scoob, que solo es una película para que, ay que tierno el Scoob y está bonito, fuera de eso no es nada más que una película vacía que solo sacan para generar plata sin mucho esfuerzo, y luego se quejan de por qué tienen tantas pérdidas millonarias, al mismo tiempo que cancelan buenas ideas dignas de ser clásicos modernos, pero al parecer Warner le tiene muy poca fe a estas producciones, como en el caso del Gigante de Hierro, que le daron una campaña de marketing tan pobre, que su director estuvo al borde de un ataque. Y en los casos más recientes, tenemos sin dudas el cancelamiento de Batman Beyond, y Coyote vs. Acme, siendo este el que más revuelo causó en todos los medios. A tal punto que en las mismas premiaciones se protestó de que lancen la película de Coyote vs. Acme. Miren, la verdad valoro mucho el arte y dirección que Warner hacen en sus películas, siendo mi favorito el aspecto artístico, una virtud que no se debe desmeritar por nada, pero lo cierto es que el verdadero problema son las cabezas de los ejecutivos que toman esas decisiones tan estúpidas, esos son unas verdaderas lacras, por eso si la idea de hacer la película de Crash saliéndose de los moldes más genéricos de las demás pelis blockbusters, sin dudas no la va a encontrar en este estudio, que lo que sí es seguro es que sea un éxito en taquilla, a cambio de ofrecer un trabajo mediocre para que los fanáticos terminen muy desilusionados. Y creo que el siguiente tiene exactamente los mismos problemas, pero siento que tiene más mérito que la misma Warner de hacer unas cuantas cosas bien, así que pasemos a... ¿Por qué? Porque los cristianos son retrasados. Las películas clásicas de Disney. ¿Quién no ha visto alguna de sus películas siquiera una vez? Pues yo no, yo crecí con puro DreamWorks y Pixar, bueno en realidad no las vi sino hasta la adolescencia. Una de las casas animadoras más prestigiosas de la existencia, a tal grado de considerarse como el mundo de los sueños y magia, lo que ahora es un mundo lleno de caos y crisis. Miren, estoy completamente de acuerdo que Disney no ha estado haciendo las cosas bien últimamente, con todo el tema ese del wokeísmo y despidos masivos en el control de sus producciones, lo que me parece lamentable. Bueno, no es como si no estuviera puteando a Disney 24/7 en mi Twitter, link abajo por si me quieren seguir, pero a lo que voy es que, a pesar de todos esos errores cuestionables de una corporación malvada, el hecho es que Disney es el mayor estudio que inspiró a miles en el ámbito de la animación, incluso a externos como Japón con el anime, por eso yo respeto a Disney como creadores de animación, aunque ya no tanto con las películas actuales que saca el estudio, por eso para mí los clásicos son los mejores, y uno que otro de la era post-revival como La princesa y el sapo, o Frozen. Aunque muchos dirán que Crash no debería ser hecho por Disney, como hacerlo transexual o algo así, déjenme decirles que al decir eso le estamos quitando algo de mérito a la película de Ralph el Demoledor, el cual hoy en día sigue siendo una de las mayores joyas de la animación, así es, los mismos que nos dieron al mejor Sonic de todos los tiempos, una película que brilla mucho por sus personajes tan extravagantes, y un buen mensaje de ten cuidado con lo que deseas porque se puede volver realidad. Esta película es tan buena que no tuvo secuela, y se quedó como un clásico, por eso si la película de Crash hubiera sido dirigida por esos años del 2010 o 2012, estoy seguro de que sería una excelente película de videojuegos, pero ahora en la actualidad lo veo un poco difícil de que puedan arriesgarse a hacer algo mínimamente memorable. Hablando de películas memorables, eso me recuerda a... Murió de la forma más macha posible. Sí, el estudio causante de que mi tía me envíe puros memes de estas bolas amarillas, Illumination es un estudio el cual a la vista de todos está catalogada como un estudio bastante mediocre, pero el hecho es que está aquí más que todo por la buena aceptación que tuvo la película de Mario Bros, aunque todos sabemos que fue más bajo por la misma presión de Nintendo, y su buen control de su mayor propiedad intelectual que los llevó a que hicieran un buen producto para promocionar su parque de Nintendo World, digo para contentar a los fans más aférrimos a la franquicia, cuestión que funcionó y fue todo un éxito, lo que me lleva a pensar de que adaptar a Crash bajo la tutela de Illumination podría funcionar, ¿no? Bueno, si me lo preguntan a mí, yo solo esperaría una película de Crash con la misma calidad narrativa de la primera parte de mi villano favorito, y patos. A lo que me refiero a que sea consistente con lo que están contando, que no pongan tantas subtramas innecesarias, que si lo sé, la vara de calidad de Illumination está por los suelos, pero por lo menos yo sí soy consciente de que los fanáticos del marsupial no van a esperar una trama súper compleja, que están ahí para ver los chistes de película infantil y compartir unas cuantas risas en la sala del cine mientras vemos unas miles de referencias hacia los juegos.
Pero lo más probable es que tengamos que esperar un par de años para que eso suceda, porque no sé hasta qué cierto tiempo dejarán de capitalizar al fontanero rojo, por lo que si Illumination no puede, eso me lleva a la siguiente opción. Sinceramente no es muy de mi gusto esta casa cinematográfica con respecto a adaptar a Crash en el cine, fuera de que hayan hecho los live action de Sonic 1 y 2, solo lo pongo si en el caso de que adapten a Crash en el live action, ya que con el historial de películas como la saga Fast and Furious, A veces tienes que dar un salto de fe. y la película esa que es difícil buscar en Google, no lo veo como un peso fuerte para hacer la película del marsupial, ya que si bien al erizo le fue bien en taquilla, su dirección y narrativa lo veo un poco flojo, por lo tanto no me sorprendería que le metan mucho relleno de por medio, o escenas ridículas como las del puente, pero quién sabe, si Activision o Microsoft le llegan a poner control creativo, puede que le tenga algo de confianza y salga algo mínimamente bueno, porque los siguientes son pesos fuertes, por lo que les tengo algo más de fe. Hablar de Sony Pictures Anime y Sony sus películas son un tema algo complicado. Te podría decir que es un estudio que sus cintas son artísticamente bellas, pero con una calidad mediocre cuyo único fin es simplemente comercial. Oye, compa, tengo miedo de decir las cosas. Oye, compa, soy un buen compa. Pero a la vez me retractó, porque luego recuerdo que son los mismos que nos entregaron obras maestras como Lluvia de hamburguesas, Los Mitchells contra las máquinas, y por supuesto, los Spider-Verses, todas estas fueron lo suficientemente aclamadas por el público y la crítica, que hoy en día son vistas como obras maestras. Por lo que, una película de Crash en las manos de este estudio podría ser una gran sorpresa, porque en el caso de que no nos entreguen una película digna del Oscar, podemos tener como ejemplo la película de los Angry Birds, el cual no será de las mejores del estudio, pero el carisma de sus personajes, y su humor tan memorable, nos hizo agarrar una especie de cariño por estas películas, y ese es el punto, que sea algo memorable que la gente no la olvide al mes siguiente de su estreno, porque la importancia de Crash en el plataformero es tan referente que es parte de los tres grandes, y no tengo ninguna duda de eso, o vamos, si con Angry Birds siendo lo más simple del mundo pudo tener una trilogía, quién sabe qué podrían hacer con Crash a este punto, por eso Sony lo veo como una buena opción, y no hay duda que el siguiente esté al mismo nivel de calidad. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! La gente que me conocerá en Amino ya sabrán el amor y estima que le tengo a este estudio de animación, ya que, al igual que Sony Pictures, su vara de calidad es una completa montaña rusa, porque un día te puede entregar unas joyas como Los tipos malos, y en otras nos dan obras entretenidas pero que pudieron ser mucho mejor con un potencial enorme, como Ruby Gillman Kraken adolescente, y una que ni siquiera debería ser mencionada, pero bajo qué criterio me baso en que este estudio podrá llevar a un marsupial naranja y loco a la gran pantalla, me preguntarán. Pues eso es gracias al legado del estudio. Porque con El gato con botas 2 ya nos demostraron que se puede hacer una buena historia, sin la necesidad de tomar la historia base de la primera película, que al final nos dieron algo sumamente refrescante para el espectador, y al sentirse muy genuino, le da unos puntos que enriquece muchas de las líneas en el diálogo, el estilo de animación y dirección. DreamWorks siempre se caracterizó de salirse de los clichés de Disney, con ideas novedosas y sumamente ambiciosas, y eso es justo lo que necesita Crash, para así tener un sinfín de memes de los que ya tiene actualmente. Jaja, no, en serio, si bien DreamWorks está en un momento crítico actualmente, bueno, en general todas, aún así, con la recaudación de Kung Fu Panda 4, el estudio buscará de cualquier forma regresar a esos tiempos de gloria donde estaban a la par de estudios como Pixar, ya que al verme el avance de la robot salvaje, me dio las suficientes esperanzas de que el estudio aún mantiene esa magia que tuvo, y para rematar, ha habido noticias de que DreamWorks esté trabajando en una propiedad intelectual de videojuegos famosa para adaptarla a la gran pantalla, así que en esas quién sabe si llegase a ser el de Crash, aunque yo quisiera que fuese de Plantas contra Zombies, pero en fin, las posibilidades son infinitas. Con esto quiero dar a concluir que, no importa qué estudio de animación es el que tenga que producirla, a fin de cuentas son estudios, el cual hay mucho talento por detrás, y cada uno de ellos con sus virtudes, uno más que otros, lo importante es que hagan un producto de Crash que realmente se sienta hecha para los fans, y también que llegue a la vista de quienes no lo conocen, haría una experiencia muy divertida, pero que tampoco traten a la gente de tonta, en especial en los niños, y ser lo que desde siempre fue, un producto para todo el público, y que con solo el hecho de que
que la película esté bien hecha, el tiempo le dará su merecido valor de producción, y si en el caso de que fracase, más que una derrota deberíamos considerarlo como un primer intento, y tomarlo como aprendizaje, el cual nos da la llave para mejorar en un futuro. A fin de cuentas, nada es perfecto, amigos. Bueno, este vídeo se me hizo largo, otra vez, tal vez vuelva a hablar del tema en otra ocasión porque está muy interesante. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para más contenido, y no te olvides de darle me gusta, pícale a la campanita para que estén pendientes. En fin, yo soy su panda Evil Cave, y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau, se cuidan.